En las crisis unos lloran y otros venden pañuelos. La historia de cómo la tragedia venezolana fue negocio para algunos y ruina para muchos. Esta es una realidad que explica la crisis venezolana no solo desde la tragedia, sino también desde las oportunidades que algunos han sabido aprovechar para bien o para mal en medio del colapso económico, teológico, político, social, criminógeno y filosófico. En un estado deletérea y una sociedad criminógena. Dicen que en toda crisis hay dos tipos de personas, las que lloran y las que venden pañuelos. Esta frase, repetida en seminarios de negocios y conferencias motivacionales, suele aplicarse a la resiliencia y a la capacidad de adaptación. Sin embargo, en Venezuela, esta metáfora adquirió un matiz más oscuro. En nuestro país, mientras millones de ciudadanos veían derrumbarse su calidad de vida, otros con astucia, privilegios o descarada corrupción encontraron en el colapso un terreno fértil para enriquecerse. No se trata solo de comerciantes informales o emprendedores de barrio, hablamos también de operadores políticos, contrabandistas, militares y empresarios cercanos al poder. Esto no es un manual de negocios, aunque podría enseñar mucho sobre adaptación y supervivencia. Tampoco es solo una denuncia, aunque abundan las evidencias de abuso y corrupción. Es, sobre todo, un testimonio de cómo una nación entera se convirtió en un laboratorio de resistencia y de oportunismo. Venezuela no siempre fue un país en ruinas. Hubo un tiempo en que el bolívar era fuerte, el petróleo era abundante y el pasaporte venezolano abría puertas. Pero, poco a poco, una combinación de malas decisiones económicas, corrupción, mesianismo y populismo desmedido llevó a una de las crisis más profundas de la historia moderna. En medio de la escasez de alimentos, medicinas y oportunidades, surgió un nuevo ecosistema económico, el de los que aprendieron a lucrar del hambre, la desesperación y la migración. Para algunos, vender pañuelos significó sobrevivir con dignidad, para otros, significó aprovecharse sin escrúpulos. Este video recorre ambas caras de la moneda, los que encontraron oportunidades legítimas y los que convirtieron la tragedia en un negocio inmoral. Venezuela no se convirtió en un país en crisis de la noche a la mañana. El colapso fue un derrumbe lento, silencioso al principio, y luego, estrepitoso. Un proceso que comenzó con la erosión de las instituciones, continuó con el desmantelamiento de la economía productiva y culminó con la demolición de la confianza social. En los años 70, el país vivió una bonanza petrolera sin precedentes. Se hablaba de la Venezuela saudita. El bolívar era una moneda fuerte, viajar al exterior era común para la clase media y las vitrinas estaban llenas de productos importados. Sin embargo, esa abundancia descansaba sobre un piso frágil, la dependencia absoluta del petróleo. Cuando el precio del crudo caía, el país tambaleaba. Cuando subía, se gastaba sin control. No se invirtió en diversificar la economía y se sembró la cultura del papá Estado que todo lo resuelve. En 1998, Hugo Chávez capitalizó el desencanto con la clase política tradicional. Su mensaje era claro: refundar la república, acabar con la corrupción y darle poder al pueblo. Con carisma y retórica militar, construyó un proyecto político que combinaba populismo, nacionalismo y socialismo del siglo XXI. Los primeros años coincidieron con un nuevo boom petrolero. El gobierno nacionalizó empresas estratégicas, subsidió alimentos y servicios y que agravaba el problema. La escasez de alimentos, medicinas y repuestos no era un accidente, para quienes controlaban las importaciones y el contrabando, era un negocio millonario. Cada caja de comida CLAP, cada despacho de gasolina a países vecinos, cada tonelada de oro extraída ilegalmente de Bolívar, era un pañuelo vendido a precio de oro. Mientras millones emigraban en busca de futuro, otros se quedaban porque habían aprendido a vivir del colapso. Un comerciante informal podía ganar en un día lo que un médico cobraba en un mes. Un militar con acceso a un camión de harina pan podía financiar la compra de un apartamento. Para la mayoría, la crisis significó hambre, desesperación y despedidas en terminales y aeropuertos. Para otros, significó la oportunidad de convertirse en millonarios sin haber producido nada de valor real. En este contraste cruel, mientras unos lloraban,
otros vendían pañuelos, se empezaba a escribir la historia que este video quiere contar. En cualquier país, cuando la economía formal colapsa, surge inevitablemente una economía paralela. En Venezuela, esta segunda economía no solo apareció, se convirtió en la principal vía de supervivencia para millones de personas y en una máquina de enriquecimiento para otros. La inflación como enemigo invisible. La inflación es un impuesto disfrazado. No llega en forma de recibo, pero se paga todos los días. Entre 2016 y 2019, Venezuela vivió una hiperinflación histórica, los precios podían duplicarse en cuestión de semanas, a veces en días. El salario mínimo, que en los. El mercado negro, la nueva normalidad. Los controles de precios y de divisas, pensados para proteger al pueblo, terminaron asfixiando la oferta. Los productos desaparecían de los anaqueles oficiales, pero abundaban en las calles a precios exorbitantes. Un kilo de leche en polvo, regulado a 200 bolívares, podía costar 2.000 en un mercado informal. No era magia, quienes tenían acceso a la compra subsidiada revendían el producto con un margen 10 veces mayor. El bachaqueo se convirtió en una profesión. Algunos lo hacían por necesidad, otros, como un negocio estable. Había redes organizadas que contaban con informantes en supermercados, transporte propio y protección de autoridades corruptas. Gasolina, de regalo a tesoro. Durante décadas, llenar un tanque en Venezuela costaba menos que una botella de agua. Pero cuando la producción petrolera cayó y el contrabando hacia Colombia se volvió más rentable que cualquier otro negocio, la gasolina se convirtió en oro líquido. Militares, policías y grupos irregulares controlaban el suministro. Mientras en las estaciones oficiales las colas duraban días, en el mercado negro se podía conseguir gasolina sin esperar, a precios dolarizados. Comida por hambre y dólares. El programa gubernamental de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, fue presentado como una solución solidaria, cajas de alimentos básicos a precios accesibles. En la práctica, se convirtió en otro negocio controlado por operadores políticos. Las cajas llegaban incompletas, con productos importados de baja calidad, pero en el mercado negro se revendían hasta 3 veces más caras. Además, solo recibían el beneficio quienes mantenían una lealtad política comprobada. El comercio informal como salvavidas. Ante el desempleo y la caída del sector privado, las calles se llenaron de vendedores ambulantes. En las aceras, en camionetas o en redes sociales, se vendía de todo: comida, ropa usada, medicinas traídas por viajeros, piezas de autos, hasta dólares en efectivo. En ciudades como una economía de sobrevivientes y depredadores. En este ecosistema coexistían dos tipos de actores. Sobrevivientes, personas que usaban el mercado informal para garantizar comida y medicinas a su familia, vendiendo desde empanadas hasta ropa reciclada. Depredadores, redes organizadas y enchufados que controlaban el acceso a bienes escasos y los revendían con márgenes abusivos, muchas veces con protección oficial. El colapso económico no eliminó el comercio. Lo transformó. Venezuela pasó de ser un país con un sistema productivo formal a un territorio donde las reglas las dictaba quien controlara el acceso a lo que todos necesitaban. Los pañuelos del régimen. En la Venezuela en crisis, el mercado negro y la economía informal eran apenas la superficie. Debajo de todo, había un núcleo de poder que operaba con absoluta impunidad: el régimen y sus aliados empresariales, los llamados enchufados. Ellos no solo vendían pañuelos, sino que fabricaban las lágrimas. El control del acceso, el verdadero negocio. En cualquier crisis, lo más valioso no es el producto, sino el control de su distribución. En Venezuela, el Estado monopolizó las importaciones de alimentos, medicinas, combustible y materias primas. Esto le dio al poder político la capacidad de decidir quién accedía a esos bienes y en qué condiciones. Empresas fantasmas recibían dólares preferenciales a tasas ridículas para importar mercancía. En algunos casos, ni siquiera importaban nada, simulaban operaciones y se quedaban con los dólares.
Otras, sí traían productos, pero los vendían en el mercado negro con precios internacionales, obteniendo ganancias monstruosas. El auge de los boliburgueses. Se les llamó boliburgueses porque, al igual que la burguesía tradicional, tenían grandes fortunas, pero las construyeron gracias a su cercanía con la revolución bolivariana. Muchos empezaron como operadores políticos. Ejemplos abundan. Importadores de medicinas que revendían medicamentos vencidos o adulterados, contratistas de obras públicas que cobraban millones por proyectos que nunca se completaban. Empresarios de alimentos que recibían dólares preferenciales para traer leche en polvo y traían polvo para hornear. Militares y la economía de la escasez. Las Fuerzas Armadas, en teoría guardianas de la soberanía, se convirtieron en guardianes del negocio. Controlaban el transporte de gasolina, los puertos de alimentos, la distribución de productos CLAP y el contrabando de oro y minerales. En la práctica, se transformaron en un actor económico de peso. Un general con control de un puerto podía decidir qué barco descargaba primero y a qué precio. Un coronel encargado de un batallón fronterizo podía facilitar el paso de contrabandistas a cambio de dólares o mercancía. CLAP, el pañuelo más rentable. El programa de cajas CLAP, en su origen, parecía una medida humanitaria. Sin embargo, se convirtió en una estructura de control político y un negocio multimillonario. Cada caja, supuestamente subsidiada, era vendida en el mercado informal con un margen enorme. Las empresas proveedoras, muchas vinculadas a funcionarios o testaferros, importaban alimentos baratos desde México o Turquía, a veces de pésima calidad, y los cobraban al Estado como si fueran productos de primera línea. La entrega de las cajas no era universal, se daba preferencia a quienes demostraban lealtad política. De esta forma, el hambre se transformó en un mecanismo de control social. Oro, coltán y negocios oscuros. Mientras la economía formal colapsaba, en el sur del país surgió otro motor de enriquecimiento, la minería ilegal. En el Estado. El resultado, un país rehén. La tragedia venezolana no fue solo el resultado de malas decisiones económicas, sino de un modelo que benefició deliberadamente a una élite mientras empobrecía al resto. El régimen no fue un simple espectador de la crisis, la administró, la prolongó y la convirtió en su principal fuente de poder. Los pañuelos del ciudadano común. Mientras las élites políticas y empresariales cercanas al régimen hacían fortunas, millones de venezolanos de a pie enfrentaban el dilema de cada día, llorar o buscar la manera de vender pañuelos. Para la mayoría, no era un negocio ambicioso, sino una estrategia desesperada para poner comida en la mesa. Creatividad en tiempos de hambre. La crisis convirtió a ciudadanos comunes en emprendedores improvisados. El ingeniero que vendía empanadas, la enfermera que horneaba tortas por encargo, el mecánico que fabricaba piezas caseras para autos sin repuestos. En los mercados populares, los puestos de ropa usada se multiplicaron. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de venta, vendo zapatos, cambio por harina, acepto dólares. En barrios y pueblos, el trueque volvió a ser una forma de comercio, 1 kilo de arroz por 2 paquetes de pasta, un corte de cabello por una bolsa de azúcar. El transporte como refugio económico. Con el colapso del transporte público, muchos optaron por convertir sus carros particulares en taxis improvisados o piratas. Otros aprovecharon la escasez de combustible para revender gasolina en botellas, bidones o pimpinas, a precios dolarizados. Los mercados invisibles. Además del mercado negro oficial, existían microcircuitos invisibles pero vitales. Una madre con acceso a un medicamento escaso lo cambiaba por comida. Las crisis no solo generan escasez de bienes, también de oportunidades y de esperanza. Cuando la gente pierde la fe en el futuro, lo único que quiere es huir. En Venezuela, ese deseo de escapar se convirtió en el motor de uno de los mercados más lucrativos y, a la vez, más crueles de la crisis, el mercado del dolor. Más de 9 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década.
Este flujo humano, uno de los más grandes del mundo en tiempos de paz, no fue espontáneo, fue empujado por el hambre, la inseguridad y la falta de oportunidades. Pero migrar no era gratis. Y ahí entraron en juego los nuevos vendedores de pañuelos del dolor ajeno. En un país que se hunde, siempre hay quienes flotan. No porque sean mejores nadadores, sino porque han aprendido a usar los cadáveres de la esperanza como tablas de salvación. En la Venezuela de la crisis, el hambre, la desesperación y la pobreza se convirtieron en un mercado. Y, como en todo mercado, hay oferta, demanda y grandes ganancias para unos pocos. No todos los que se benefician de la crisis lo hacen desde la avaricia. Hay quienes han encontrado formas de generar ingresos ayudando genuinamente. Emprendedores que crean negocios locales de comida a precios justos, redes solidarias de medicinas a costo real o cooperativas que intercambian bienes y servicios sin usura. La diferencia está en la intención, vender pañuelos para enriquecerse o para que otros puedan limpiar sus lágrimas y seguir caminando. La tecnología ha sido el puente que ha conectado a la diáspora no solo con su familia, sino con el mundo. Venezolanos han aprovechado plataformas como Instagram, TikTok o YouTube para narrar su historia, ofrecer servicios, vender productos o incluso enseñar a otros cómo emigrar. En cierto sentido, las redes sociales se han convertido en el nuevo escaparate de los vendedores de pañuelos, multiplicando su alcance mucho más allá de la calle física. En la diáspora, los vendedores de pañuelos son aquellos que, cargando una maleta de recuerdos y heridas, logran transformar la adversidad en una plataforma de crecimiento personal y colectivo. No todos lo consiguen, y no todos encuentran el pañuelo que vender, pero quienes lo hacen nos recuerdan que la resiliencia no es una idea abstracta, es un acto diario, repetido bajo el sol y la lluvia, en un país ajeno que poco a poco también se vuelve propio. La salida de una crisis no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Un país puede exhibir crecimiento del PIB y aún así estar roto por dentro. Venezuela, después de años de devastación económica, arrastra una fractura profunda en su tejido social. La pobreza material puede revertirse más rápido que la pobreza moral y cultural, y esta última es la que determina si la nación se levantará sobre bases firmes o si volverá a tropezar con la misma piedra. Si mañana el mundo cambiara radicalmente, por un colapso financiero, un avance tecnológico disruptivo o un conflicto global, ¿en qué lado estarías? ¿En el de los que lloran o en el de los que venden pañuelos? La respuesta depende de lo que empieces a entrenar desde hoy. Porque cuando la crisis llegue, y siempre llega, no tendrás tiempo para aprender, actuarás con las herramientas mentales y emocionales que ya tengas. Comparte si crees en la libertad económica.